y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios.
Uno de los eventos más difíciles de la vida de David fue el momento cuando tuvo que huir de Saúl, su suegro, a causa de que éste estaba celoso de las victorias que había tenido. También porque sabía que si mucha gente le proclamaba, entonces estaba en riesgo su lugar como rey en Israel. Y esto trajo gran sinsabor a la vida de Saúl y también gran dolor a la vida de David. Uno de estos eventos particulares fue la huida de David hacia el desierto. Se encuentra en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 23. En este proceso particular de huir de Samuel, de David, en el libro mencionado en el libro de Samuel, David está consultando al Señor sobre qué tiene que hacer en un escenario tan difícil como este, si debía irse o debía quedarse, y Dios le dice a David que debe irse al desierto y entonces ocultarse allí hasta que las cosas hayan pasado. Por supuesto que para David esta era también una buena opción, aunque el punto álgido del asunto es que recién David había ganado una batalla contra los filisteos en la ciudad de Keila, y Saúl, a causa de que los de Keila habían recibido a David después de que éste los defendió de los filisteos, Saúl se encontraba irado contra toda la ciudad y quería venir a destruir toda la ciudad a causa de que David se encontraba allí. Era mejor opción para David, en vez de permitir la muerte de todo un pueblo, que huyese hacia el desierto para salvar la vida de los de Keila y también su propia vida. Oculto en el desierto, tuvo que juntarse con los locos, los amargados, los de poco espíritu que se encontraban en el desierto. Fueron sus compañeros durante mucho tiempo. Así que David fue rey entre los locos, rey entre los de poco ánimo durante mucho tiempo. Esta historia de David también se menciona en otros lugares de la Escritura, mostrándonos el dolor de lo que enfrentó David, particularmente en algunos salmos, en los que se muestra cómo David, en medio de su vida y de escapar de manos del malo, él aún así siempre se continuó sostenido del Señor y dependiendo del Señor y no de sus propias fuerzas. Historias como esta las encontramos a través de todo el Nuevo Testamento y el tiempo postrer al Nuevo Testamento y cómo Dios ha defendido la fe bíblica a través de los años en situaciones como esas. Uno de esos hombres que vivió situaciones muy parecidas a las de David fue el famoso Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría era oriundo naturalmente de Egipto, nació en Egipto con padres egipcios probablemente de buena posición y luego estudió en la escuela de catecúmenos de la ciudad de Alejandría, la que hemos mencionado varias veces que se había formado. Fue un hombre de baja estatura, probablemente de tez de color morena, y esto hizo que algunos menospreciaran su propia persona, aunque no era marcado algún tipo de ánimo racista en aquella época, sino que se entendía que aquel en el que Dios había venido, él había hecho la obra en él independiente de cuál era su procedencia nacional o incluso su raza, entre comillas. Atanasio se crió la mayor parte del tiempo en Alejandría y fue participante de la famosa Escuela de Alejandría. También fue participante de la biblioteca del Museo de Alejandría. Y esto le permitió ser dotado en las diferentes ramas del conocimiento, pero principalmente en el área teológica. Atanasio fue un hombre preocupado por lo que Dios había dicho y por las palabras del Señor. Estuvo al cargo de uno de sus tutores, su pastor principal de nombre Alejandro. Aunque Atanasio no era realmente un ministro ordenado de la iglesia, este era la mano derecha de Alejandro por algún tiempo y él mismo lo ordenó como diácono y este le sirvió como mano derecha durante mucho tiempo.
Aunque Alejandro no hacía muchas cosas por su propia mano, sin embargo, Atanasio, por su abierto grado de conocimiento y elevada maestría en los diferentes asuntos de la teología, Atanasio escribía para Alejandro la mayoría de todos sus documentos. Era su secretario personal. Algunos de los textos más importantes que nosotros encontramos durante ese tiempo es el orden de los libros canónicos. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron compilados por Atanasio por orden de Alejandro. Atanasio buscó y recopiló los libros que la iglesia entendía y reconocía como inspirados por el Espíritu Santo y los compiló dentro de un listado que citan los 27 libros que nosotros hoy en día tenemos del Nuevo Testamento, además de una serie de cartas que él escribió refiriéndose a algunos asuntos doctrinales que son de fácil acceso todavía en nuestros días. A la edad de 20 años, Atanasio ya había escrito, probablemente por orden de Alejandro, su famoso libro o epístola de Incarnationi, que es un escrito que tiene que ver con la encarnación de Cristo, en la que Atanasio defendió el hecho de que Cristo era el Verbo encarnado, pero preexistente eternamente junto con el Padre. Atanasio en este documento aclaró abiertamente las afirmaciones bíblicas con respecto al Verbo de Dios y mostró que el Verbo de Dios era de la misma sustancia homoousios con el Padre. Así que en este tiempo, aunque él todavía no se había enfrentado a los diferentes asuntos y las diferentes controversias que hubo con respecto a este asunto, él ya se encontraba defendiendo esto. A la edad de 23 años, Atanasio escribió su segundo libro, llamado Contra los Gentiles. En este, él defendió las afirmaciones bíblicas contrarias a las afirmaciones paganas que todavía circulaban en su época. Este era un joven brillante que tenía mucho que entregar para la iglesia y que sin duda lo hizo a través de su vida. El Concilio de Nicea fue decretado por el emperador Constantino en el año 325 de nuestra época. En este año, tras la reciente conversión de Constantino el Grande a la fe cristiana, se suscitó por parte de Atanasio contra otro de los pastores prominentes y con mucha más influencia política que el de la época, llamado Arrio. Los postulados de Arrio eran que, aunque Cristo era el Hijo de Dios, su afirmación es que no era igual a Dios, era subordinado a Dios. En palabras entendibles para nuestra época, el pensamiento de Arrio es que Dios era superior a Cristo en deidad. Por ende, Cristo era una especie de semidios o Dios subordinado al Padre. Esta afirmación era aceptada por muchos. El lenguaje utilizado por Arrio era un lenguaje bíblico. Algunas palabras de las que utilizaba y lo que él afirmaba parecían ser exactamente a la fe cristiana. Él, por ejemplo, no negaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tampoco negaba Arrio que Jesucristo se encontraba sentado a la derecha del Padre. Tampoco negaba que Jesucristo estaba eternamente con el Padre. Tampoco negaba Atanasio que Jesucristo vendría a juzgar al mundo, que se había encarnado. Él no negó que Dios se había hecho carne. Su lenguaje era tan parecido al lenguaje de la Escritura que muchos fueron confundidos a través de estos elementos, y sobre todo la influencia que tenía Arrio fue grandísima. Así que esto hizo que la iglesia se dividiera en aquel tiempo con respecto al pensamiento de si realmente Cristo era similar al Padre, era igual al Padre o era subordinado al Padre. Estas controversias dieron origen a que Constantino el Grande citara un concilio, el famoso Concilio Niceno, tal vez el concilio más importante que haya tenido la iglesia desde el Concilio Apostólico de Hechos capítulo 15. Desde ese momento se citaron de todo el Imperio Romano por orden del emperador los más grandes defensores de la fe cristiana y los eruditos más importantes que se hayan visto reunidos en un solo lugar a través de todas las épocas.
Esto trajo a los pastores de todos los lugares del imperio, reunidos a tratar algunos asuntos referentes a la iglesia. Entre estos asuntos que se trató en el Concilio de Nicea se encontraban la determinación de las iglesias que serían los centros episcopales de su época. También se habló allí de los documentos que eran aceptados como inspirados por el Espíritu Santo o, en palabras reales, reconocidos. Ellos no pretendían determinar cuáles eran los libros que sí, cuáles eran los que no, sino solamente reconocerlos. Tras una lectura juiciosa de los mismos, los lugares donde se encontraban, además de los autores de cada una de esas cartas y las doctrinas que afirmaban, entonces ellos notaban que el uso de algunos de estos documentos era efectivamente legítimo y provenían de una fuente fidedigna y eran inspirados por el Espíritu Santo. Otro de los asuntos que se trató aquí, y tal vez el más álgido de todos, fue el asunto de la deidad, la ontología de Dios. ¿Cómo está compuesto Dios en sí mismo? ¿Realmente el Padre y el Hijo son dos personas distintas y el segundo es subordinado al primero? ¿Y qué del Espíritu Santo? Esto dio origen a algo que nosotros conocemos recopilado y organizado como el credo niceno. El credo niceno o el credo de Nicea es un credo similar, muy parecido al que conocemos como el credo de los apóstoles. Finalmente, tras la discusión del concilio niceno, se llegó a las afirmaciones que contiene el credo apostólico que nosotros conocemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nació de María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos y Herodes. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Santa Iglesia Universal, en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos, en la vida eterna. Amén. Cuando nosotros vemos estas afirmaciones del credo, aunque son algunos postulados particulares, no podríamos de ninguna manera afirmar que estos provengan exactamente de los apóstoles, aunque se ha dicho que cada uno de los apóstoles ha aportado una de las 12 afirmaciones que contiene el credo niceno o el credo apostólico. Sin embargo, el credo niceno se hizo famoso a causa de que en esta fórmula se rebatía el arrianismo. En la fórmula creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, y creo en el Espíritu Santo, se afirmaba la fórmula trinitaria en la que el Concilio de Nicea vindicaba la Trinidad como la revelación bíblica de la ontología de Dios, de cómo estaba compuesto Dios. La Trinidad entonces fue definida o resumida en que Cristo era de la misma sustancia del Padre, homoousios, de la misma sustancia que el Padre. Y por ende, Él no era un Dios subordinado al Padre, ni era menor en poder, sino que, según las afirmaciones bíblicas en la defensa de Atanasio, Jesucristo era todopoderoso, Jesucristo era eterno, Jesucristo era omnipresente, Jesucristo tenía todas las características de Dios reveladas por la Escritura. Arrio se encontraba en desacuerdo con esta afirmación. Él pensaba que aunque Jesucristo era el Hijo de Dios, Él era subordinado a Dios, algo muy similar a lo que creen hoy en día sectas como los Testigos de Jehová, que piensan que aunque Jesucristo fue elevado al lugar o a ese lugar, Él no es Dios y que Él no es igual al Padre y que está separado plenamente del Padre, así que no hay unión entre ellos dos. En estas afirmaciones la iglesia se encontró rebatiendo durante algún tiempo, de manera que tras terminarse el concilio niceno, Arrio fue declarado un hereje y fue sentenciado al exilio. Pero Arrio tenía muchos y muy buenos amigos influyentes en las esferas cercanas al imperio y al emperador. Uno de ellos se llamaba Eusebio de Nicomedia.
Eusebio de Nicomedia era un arriano profeso. Él era afín al pensamiento de Arrio y era un hombre muy cercano al emperador, de manera que influía en muchas de las cosas que éste hacía. Era su consejero personal. Tras terminarse el concilio niceno, Atanasio regresó a su iglesia en Alejandría y allí fue ordenado como pastor de la iglesia. Ejerció su labor durante algún tiempo, pero no fue mucho tiempo que pasara hasta que Eusebio de Nicomedia influenciara a Constantino para que lo exiliara y le devolviera o pusiera en el cargo de la iglesia allí en Alejandría a uno de los afines llamado Gregorio, que se encontraba afín al arrianismo. A causa de esto, Constantino determinó que Atanasio debía ser depuesto de su cargo y entonces fue la primera ocasión en la que Atanasio fue sentenciado al exilio. Tuvo que huir por un par de meses y esconderse en medio de los monjes del desierto, de los cuales este era un aliado afín. Atanasio tenía pensamientos y tenía afirmaciones muy cercanas a los monjes del desierto. Así que sin ningún problema podía vivir entre ellos y además de esto era un hombre suficientemente disciplinado como para poder estar en medio de ellos sin ningún problema. Estos fueron sus aliados toda su vida. Al cabo de algún tiempo, solamente al paso de unos 3 años, Constantino el Grande murió. Y tras la muerte de Constantino el Grande, le heredaron sus 3 hijos. Los 2 más importantes de ellos fueron Constante y Constancio. A la muerte del tercer hermano, estos 2 se dividieron el imperio. Uno quedó en la parte de occidente y el otro quedó en la parte de oriente. Así que, tras este escenario, inicialmente por solicitud de uno de los hermanos, el otro permitió que regresara nuevamente a Atanasio a tomar su lugar en la iglesia de Alejandría. Constante y Constancio estaban haciendo una especie de tregua, aunque en el corazón de cada uno se encontraba una treta para poder derrocar del mando al otro y así quedarse con el dominio total del Imperio Romano. A esta solicitud, Constancio pidió a Constante que por favor retornara a Atanasio a la iglesia en Alejandría, el cual para congraciarse con este vino y realizó esta hazaña y lo trajo a la iglesia. Sin embargo, él mismo no era un trinitario convencido, sino que este era afín al arrianismo. A causa de esto, aunque lo volvió a colocar en su cargo en la iglesia, sin embargo, aún así tenía algunas cosas contra él. Atanasio se rehusaba a oponerse a algún tipo de autoridad imperial. Así que aunque fue puesto allí, siempre habían algunos momentos de tensión entre él y algunos de los pastores que se encontraban también en Alejandría, que eran afines al pensamiento arriano. Tras esto, Atanasio escribió algunas más de sus cartas contra Arrio, principalmente a causa de las afirmaciones de este, pero Arrio murió pronto y Atanasio se encontró luego rebatiendo los asuntos con respecto a esto, a pesar de que el defensor primario de este pensamiento ya había muerto. Se encontraba entonces sus enseñanzas y todo el imperio se encontraba dividido en este pensamiento principalmente, aunque habían muchos más afines al arrianismo que a la visión de que Cristo era de la misma sustancia del Padre. Aún así, gran parte de la iglesia se enfrentó a este asunto y Atanasio continuó escribiendo sobre esto. Pero poco tiempo después de haber sido colocado nuevamente en el cargo por parte de Constantino, Atanasio tuvo que enfrentarse directamente al propio emperador. En un momento particular, Constante llegó imprevisto a Alejandría, mandó todas las legiones de su ejército que tenían para que hicieran un puente para llegar hasta Alejandría, y entonces llegados a este lugar
el mismo emperador vino a la iglesia de Atanasio y colocó toda su legión dentro de la iglesia. A esto, los diáconos y pastores que se encontraban afines a Atanasio le hicieron un círculo alrededor para protegerle, pero Atanasio se rehusaba a esconderse del emperador, aunque sabía que éste le estaba buscando para finalmente matarle. Sin embargo, en medio del tumulto y la revuelta que hubo en medio de la iglesia en ese momento, Atanasio se desmayó, cayó desmayado en medio de la iglesia y tuvo que ser sacado, fue sacado por algunos diáconos a escondidas de la iglesia por una puerta trasera sin que el emperador o sus soldados se dieron cuenta. Embarcaron a Atanasio en medio de un bote y sin que éste pudiera hacer nada contra ello, fue nuevamente enviado al exilio para proteger su vida por parte de los amados hermanos y diáconos que le ayudaban en la iglesia en aquella época. Aunque Constante persiguió a Atanasio y lo buscó por todo lugar, no lo encontró. Atanasio había huido nuevamente a los monjes del desierto y se había ocultado con ellos. Fue esta la razón por la que estuvo nuevamente en el exilio por un par de años. En este tiempo se dedicó a escribir y a rebatir las ideas del arrianismo, pero también él en su mayor parte desconoció el sentir de la iglesia, que tenía una preocupación en la afirmación de que pero que Cristo era homoousios con el Padre. La afirmación quería decir que Cristo era igual en sustancia que el Padre. Esto involucraría o preocupaba a la iglesia de que, aunque Atanasio lo definía correctamente, llegara pronto a considerarse que el Padre era el mismo Hijo, porque eran la misma sustancia. La iglesia proponía que no se llamara a Cristo como homoousios, es decir, de la misma sustancia del Padre, sino que se le llamara homoiousios, es decir, de una sustancia parecida a la sustancia del Padre. Para aquella época no habían palabras adecuadas para poder afirmar que habían tres personas en la Trinidad, pero un solo Dios. En común, los griegos entendían que si se afirmaba que eran tres personas en la Trinidad, entonces se estaría afirmando que era una sola sustancia que se ponía tres caras distintas. Recordemos que la palabra persona significa máscara, era el objeto utilizado en el teatro griego para representar algunos personajes. Y en esta característica, un mismo personaje podía quitarse una máscara y ponerse otra, quitarse una persona y ponerse otra. Y la iglesia se encontraba preocupada que tras la afirmación de Atanasio de que era de la misma sustancia, se llegara a pensar que era que Dios se había quitado la máscara de Padre, se había puesto la máscara de Hijo y luego se había puesto la máscara del Espíritu Santo. Esta preocupación legítima de la iglesia fue desconocida por Atanasio mayormente y él no hizo caso a ella y continuó la mayor parte de su vida defendiendo que era la misma sustancia. Por supuesto, esto trajo algunos pensamientos, como el pensamiento acerca de que el Padre era el mismo Hijo. Un pensamiento particular trajo esto a la mente. Se conoció el movimiento como el sabelianismo. Estos terminaron afirmando que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Pero Atanasio defendió la idea correcta durante la mayor parte de su vida. Pasó algún tiempo y entonces fue muerto finalmente Constante. A la muerte de Constante presidió en su lugar un hombre llamado Juliano, conocido en la historia como Juliano el Apóstata. Juliano no quería entenderse de ninguna de las discusiones que tenían que ver con respecto al cristianismo en la época, aunque se encontraba cercano a los arrianos. Sin embargo, él quería volver nuevamente a establecer en el imperio una creencia en los dioses paganos. Él quería volver otra vez a colocar en el imperio la creencia en los dioses griegos y romanos, en el paganismo. Sin embargo, su esfuerzo fue poco
valuable, aunque en alguna u otro lugar se veía que tomaba fuerza nuevamente el paganismo a causa de que Juliano había construido templos y demás en medio de la sección oriental del imperio. Sin embargo, en Alejandría esto tuvo poca influencia y la discusión constante se mantuvo en los asuntos que tenían que ver con el cristianismo. Ante esto, sabiendo ya que había muerto su perseguidor, Juliano le dio la oportunidad a Atanasio de nuevamente regresar hasta su iglesia en Alejandría y fue colocado entonces nuevamente por el pueblo como el pastor principal en contra de los deseos de muchos de la iglesia en Alejandría. En este evento particular, entonces Atanasio aprovechó para limar algunas asperezas con algunos de los cristianos. Se reunió durante algunas épocas con pastores que se encontraban preocupados legítimamente de que se llegara a pensar que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Ante esto, y finalmente parece que por la experiencia de los años, Atanasio aceptó una pequeña diferencia entre estas palabras y utilizó entonces ahora de manera legítima la expresión homoiousios, es decir, de una sustancia similar a la del Padre. Esto permitió que genéricamente se pudiera empezar a utilizar la palabra persona, siempre haciendo la claridad que no se refería a un mismo ser que se colocaba tres máscaras distintas, sino que se refería realmente a tres personas distintas, pero sin hacer una distinción tan amplia como para creer que eran tres dioses distintos. El cristianismo siempre ha sostenido esta afirmación de que es un ser, pero tres personas distintas que no deben ser confundidas, unidas o compuestas. Entonces, esta forma de limar las asperezas entre Atanasio con gran parte de la iglesia finalmente permitió que la mayor parte de la iglesia se volviera a la fe nicena, es decir, al credo niceno, que afirmaba la Trinidad, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, o en palabras griegas, tres homoiousios, sustancias similares, aunque un solo homoousios o una sola sustancia. Estas expresiones suelen ser un poco complejas a causa de que el uso de la lengua española en nuestro tiempo no permite hacer una gran diferencia. Para hacerlo más claro, se ha utilizado la palabra substancias con B, una sola sustancia, pero tres substancias. Esto permite hacer una diferencia entre las tres personas de la Trinidad. Y casi que de manera genérica en medio del cristianismo se entiende que la palabra persona es una palabra deficiente para ser utilizada con Dios. Sin embargo, también se entiende que en nuestra lengua no hay una palabra que sea fácil de comprender que le pueda igualar. Lo que está diciendo el cristianismo con esto es que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esto se enmarcó en todo el imperio. Sin embargo, no fue para siempre el regreso de Atanasio. Tuvo que huir una cuarta vez y también una quinta vez. Hay una anécdota maravillosa de la persecución que tuvo que enfrentar Atanasio en su cuarta persecución. Mientras se encontraba huyendo en el bote y los soldados le perseguían a causa de su forma de vestir sencilla y de ser igual a la prole, fue poco evidente quién era él. Se encontraba en una barcaza y los soldados atrás le perseguían. Y mientras se acercaban velozmente en una una barcaza mucho más veloz que la de ellos, estos se acercaron hasta el bote y preguntaron si habían visto a Atanasio por algún lugar. A lo que el mismo Atanasio respondió: va delante de vosotros. Remen más rápido y verás que lo van a alcanzar. Por supuesto, nunca lo alcanzaron y Atanasio pudo llegar hasta su lugar. Fácilmente se hizo pasar por otro sin tener ningún problema. Era tan poco ostentoso o tan poco evidente quién era y tuvo tanto deseo de mantenerse en las sombras que no fue reconocido por los que lo perseguían. Finalmente tuvo que huir en una quinta ocasión en la que finalmente su vida pereció. Murió finalmente Atanasio
a una edad aproximada de 78 años, y durante su vida, tuvo que ver el exilio constantemente tuvo que estar escondido entre los monjes del desierto, los cuales le tenían un aprecio singular. En varias ocasiones ellos estuvieron dispuestos a descender desde las montañas para hacer defensa de Atanasio en Egipto y también en las demás regiones del Oriente. Atanasio tuvo un tiempo en el que vivió en medio de sus constantes huidas en Roma. Durante el tiempo que estuvo en Roma, Atanasio hizo vínculos muy cercanos con los pastores en Roma, y logró explicar con claridad y mover a la fe bíblica a los pastores de Roma, de manera que ahora él tenía relaciones muy cercanas entre Roma y Alejandría. Algunos le atribuyen a Atanasio que la iglesia se hubiese mantenido unida entre Oriente y Occidente a pesar de que el reino estaba dividido entre dos hermanos, gracias a la mediación de Atanasio en medio de este escenario de división. También en medio de dos pensamientos distintos, el pensamiento del arrianismo y el pensamiento de la Trinidad. Y sin embargo, parece que Atanasio logró ser lo suficientemente claro en medio de sus exposiciones, de manera que estos fueron convencidos a la fe bíblica. No sin problema. Hubo persecución, mucha persecución también. Sin embargo, a saber con respecto a esto, Atanasio, aunque había limado las asperezas entre Oriente y Occidente, sin embargo, se estaba cocinando una nueva división que ya no tenía que ver con respecto a Cristo, el cual había sido aclarado por Atanasio, sino con respecto a el Espíritu Santo. Un movimiento particularmente de la época, entre ellos conocidos como los neumatococos. Ellos estaban afirmando que el Espíritu Santo realmente no era Dios y que realmente el Espíritu Santo era una fuerza subordinada a Dios. Sin embargo, hubo quienes pudiesen defender también la idea al observar las enseñanzas claras de la Escritura que le dan personalidad específica al Espíritu Santo. Esta discusión desencadenó en un pensamiento opuesto entre el pastor de Roma y el pastor de Constantinopla, lo que ocasionó que hubiese una pequeña división o cisma. En esta discusión se abordaba la idea de quién había enviado o de quién procedía el Espíritu Santo, de si procedía del Padre o procedía del Hijo. Ante esto, Atanasio tuvo poco que decir, puesto que murió cuando la discusión apenas estaba tomando el lugar más álgido, que finalmente desencadena en el año 1044 con la división de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica de Occidente. Sin embargo, independiente de las discusiones con respecto a este tema, Atanasio ha de ser recordado no solamente por esto, sino porque se construyó un credo en nombre de Atanasio, conocido comúnmente como el credo de Atanasio, que no debe ser confundido con el credo de los apóstoles. El credo de Atanasio aplicaba la fórmula trinitaria indiscutible y condenaba a todo aquel que no creía esto como un hereje. Esto finalmente quedó vindicada en el Concilio de Calcedonia en el año 381. En este espacio ya Atanasio tenía muy poco que hacer y defender, pero el legado de Atanasio se mantenía, en el que nuevamente la Trinidad fue vindicada como la expresión bíblica de quién es Dios, mientras que el arrianismo nuevamente fue condenado como una herejía. Tras la muerte de Atanasio, sus postulados continuaron. Y podríamos decir más de Atanasio, pero es necesario que podamos acercarnos a la aplicación bíblica de la vida de Atanasio para nosotros. Este devocional pretende que nosotros podamos aplicar algunas de las experiencias y de los eventos más trascendentales de la historia de hombres que cambiaron el mundo. Así que Atanasio es uno de estos hombres. Su interés por la defensa de la verdad es realmente admirable. Nosotros deberíamos tener un poco de la porción del espíritu de Atanasio en nosotros mismos. El autor de la epístola de Judas, esa pequeña carta que se encuentra antes de Apocalipsis, había instado a los creyentes de la época ya a que contendieran ardientemente por la fe. Pedro
había mandado a que nosotros diéramos razón de nuestra fe con humildad y mansedumbre también. Y Atanasio aplicó estas verdades a su vida. Hoy en día, la ignorancia con respecto a las doctrinas de la Escritura se encuentra por todo lugar. Y muchos toman la ignorancia como caballito de batalla. Sectas como por ejemplo el judaísmo mesiánico, como por ejemplo los testigos de Jehová o incluso los pentecostales unitarios. Solamente se encuentran replicando los mismos errores del pasado, desconociendo los dones del Señor a la iglesia a través de los siglos, desconociendo la verdad de lo que el Espíritu Santo ha indicado a través de las épocas y desconociendo, por supuesto, la clara expresión de la enseñanza bíblica. Muchos son los que caen en estos lugares por falta de amor a la verdad. Pablo advierte en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, que finalmente aquellos que no recibieron amor por la verdad serán llevados en pos del pensamiento del anticristo. Claramente está, si nosotros no podemos con claridad defender las doctrinas de la Escritura, si no queremos con claridad entender qué es lo que enseña la Escritura, podremos ser llevados por doquier viento de doctrina. Hermanos, amar la verdad es algo que deberíamos aprender de Atanasio, aunque nos cueste el exilio. Y esto claramente lo tiene él en su vida. Algo más que podemos extraer de la vida de Atanasio es su determinación por no ceder a pesar de que el ambiente de la época vaya en contra suya. Muchos son hoy en día los que, a causa de la posición que ostentan o del cargo litúrgico que tienen dentro del catolicismo romano, aunque conozcan la verdad, se nieguen a oponerse a la mentira. Muchos son los sacerdotes católicos de nuestro tiempo que, aunque ellos saben que muchas de estas enseñanzas son incorrectas y contrarias a la Escritura, ellos no están dispuestos a perder su posición, sino que ellos quieren mantener su posición. Es cierto, hermanos, que en medio de todo esto vemos a hombres, a sacerdotes católicos romanos que entienden la doctrina, pero que no están dispuestos a enseñarla. Esta no es la verdad de Atanasio. Fue un opositor a la falsedad, independiente de que esto le costara 5 exilios distintos. Por supuesto, también debemos aprender de Atanasio la necesidad que nosotros tenemos de valorar la unidad de la iglesia. Al final de su vida, tras la aceptación finalmente de que Cristo es de una sustancia similar a la del Padre, Atanasio finalmente vindicó el hecho de que la iglesia debe estar unida en esta causa particular de la verdad. La diferencia no era mucha entre el pensamiento de Atanasio y el pensamiento de la iglesia, y la distinción era necesaria para poder que la iglesia aclarara estas cosas en su mente. Hermanos, la unidad de la iglesia, el amor por la verdad, la oposición al error y sobre todo la vida piadosa es algo que deberíamos aprender de Atanasio. Este es por eso uno de esos hombres que transformaron el mundo. Padre, gracias quiero darte, Señor, por la vida de Atanasio y la claridad que diste, Señor, a través de él y de la obra que hiciste con él sobre la verdad de quién eres tú, Señor. Padre, gracias por no dejarnos perecer en el error, ni dejarnos ser, Señor, lo suficientemente orgullosos, vanidosos y contumaces como para no aceptar, Señor, la verdad. La vida de Atanasio es la vida de alguien, Señor, que defendió tu palabra y la verdad. Por eso, Padre, te damos gracias hoy, Señor. Vemos en él el espejo de muchas cosas que quisiéramos replicar en nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que tú seas cada día dándonos el don suficiente para hacer defensa de esta verdad, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde. Que tengan un muy feliz día hoy. Chao, chao.